¿Es lo mismo el poder que la autoridad? Te he puesto un like a que más de una vez usaste estas dos palabras como sinónimos. Si te quedas en este video, en 5 minutos te vamos a tratar de explicar las diferencias entre el poder y la autoridad. Cuando hablamos de estos dos términos, poder y autoridad, nos estamos refiriendo a distintas formas de liderazgo. ¿Qué significa esto? Que consiste en conseguir hacer que los demás hagan lo que se les pide, pero cada una de las palabras remite a una forma diferente de lograr esto. En el caso del poder, tenemos que este verbo proviene del latín potere, que implica la capacidad de lograr que algo ocurra de forma directa o indirecta. Por eso, tener el poder significa la capacidad de poner en marcha una acción o un evento determinado. Este concepto se usa en múltiples áreas. Como concepto social y político, tener poder significa ocupar puestos de autoridad. En cambio, la palabra autoridad proviene del latín autoritas, que se deriva de autor, y este término a su vez del verbo eugere, que significa promover, aumentar, progresar. Es decir, que nos queda que tener autoridad implica a una persona crea, promueve, incita o conduce a algo, incitando a un natural acatamiento en los demás. De hecho, cuando hablamos de autoridades, nos referimos a aquellas personas que ocupan cargos de poder. Es decir, que vienen a ser personas que de un modo u otro fueron designadas como líderes dentro de alguna organización o en el propio Estado. Así como estamos viendo, poder y autoridad son sinónimos que están íntimamente relacionados, al punto de que uno aparece en la definición del otro, pero al mismo tiempo son completamente diferentes. El poder es algo transitorio que se juzga en base a las posibilidades de hacer que algo ocurra o que no ocurra, mientras que la autoridad posee de alguna forma una investidura de formalidad o de influencia gracias a la cual los demás obedecen. Vamos a tratar de explicar esto con un pequeño ejemplo. Imaginemos un pequeño pueblo tranquilo en donde al dirigente lo llamamos alcalde. Un día, un grupo X se impone en el pueblo y obligan por la fuerza a las personas a que cumplan sus órdenes, castigando a los que se oponen. En respuesta a esto, los pobladores, pasado un tiempo, se terminan rebelando y les quitan el mando, poniendo de nuevo al mando al antiguo alcalde que lo gobernaba antes de que llegaran los invasores. En este relato, el grupo X incuestionablemente en un momento tienen el poder y lo ejercen mediante la fuerza. Mientras poseen el poder, obligan a los demás a reconocer su autoridad. Pero apenas pierden el poder, cuando el pueblo se rebela y los desarma, pierden también su autoridad, porque ya no consiguen que nadie haga lo que ellos ordenan. En cambio, el antiguo alcalde, en cierto momento, no tiene poder, pero claramente el pueblo le considera una persona con autoridad. Por eso, cuando se deshacieron del grupo X, le otorgaron a él la autoridad, o sea, la voz de mando, y con ella el poder para decidir varias cosas importantes, como por ejemplo qué van a hacer ahora con este grupo X que anteriormente les estaban sometiendo. De esta forma podemos ver que el poder y la autoridad son conceptos realmente relacionados, pero diferentes. El poder es la capacidad de influir en la toma de decisiones de otras personas o grupos, que puede ser ejercido de manera positiva o negativa y puede ser adquirido de diversas formas, como a través de la persecución, la recompensa o la coerción, es decir, la fuerza. Por otro lado, la autoridad es el derecho legítimo de tomar decisiones y esperar que sean respetadas y seguidas por otros. Se basa en el respeto, la confianza y se ejerce a través de roles y posiciones establecidos en una sociedad, como el papel de un padre en una familia o el papel de un líder político en un país. En resumen, el poder es la capacidad de influir en la toma de decisiones de otras personas, mientras que la autoridad es el derecho legítimo de tomar decisiones y esperar que sean respetadas y seguidas. Como podemos ver, en el poder se trata de una capacidad. La persona tiene o no tiene el poder, es decir, que puede o no puede hacer que algo ocurra. Se puede ejercer a través de cualquier medio o mecanismo, inclusive la fuerza bruta. Una persona con poder puede someter a los demás, pero no necesariamente consigue la aceptación de dicha subordinación. El poder no requiere de leyes, instituciones ni de acuerdos sociales. En cambio, la autoridad es la habilidad para hacer que los demás sigan las propias instrucciones, ya sea por convencimiento o según el orden social que se considera avalado. Consiste en el reconocimiento de los demás del liderazgo que
que se tiene y por lo tanto en el sometimiento voluntario a las decisiones e instrucciones. En ese sentido es que cuenta con subordinación voluntaria, y esta es la parte importante, la parte de la voluntad de los demás, debido a que tienen el reconocimiento de propio liderazgo. Por lo general se requiere de leyes, de instituciones y por sobre todo de acuerdos sociales. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya servido. Si te quedaron algunas dudas, déjala en la cajita de comentarios. Si te gustó, compartila con un amigo. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenidos de este tipo. Chao, chao.